Tito, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Amén. Ora conmigo. Padre Santo, te damos gracias. Una vez más, Señor, estamos aquí con mucha necesidad. Reconocemos, Señor, que ha sido tu misericordia la que nos ha permitido estar en este lugar. Y ante tu palabra, Señor, estamos presentes, necesitados, menesterosos, necesitados de tu auxilio, de tu asistencia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes no solamente a escuchar tu palabra, sino también a aplicar tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, para los hermanos que nos visitan, predicamos texto por texto, ¿verdad? Tomamos un libro de principio a fin y vamos texto por texto, damos temas también variados. Y hemos empezado ya esta carta de Tito hace 2 domingos y este es el tema número 3, que como tema es la práctica de la doctrina. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hemos comenzado, mis amados hermanos, esta hermosa carta de Tito, una carta muy necesaria para la iglesia, como todas, donde hemos estado exponiendo cómo el apóstol Pablo deja a Tito en Creta, en la isla de Creta, con el propósito de llevar una tarea ardua, una tarea no fácil dentro de la obra del Señor. Eso ya lo hemos venido exponiendo en los temas anteriores. Esa tarea ardua, mis amados hermanos, es que tendría que llevar a cabo Tito en las iglesias de la isla de Creta, es a corregir lo deficiente. Estuvimos exponiendo que en el contexto, corregir lo deficiente habla de determinar una tarea que por alguna razón no había sido completada. Corregir lo deficiente era completar algo que se había dejado pendiente en las iglesias de la isla de Creta,
donde ese pendiente por no arreglarse estaba causando daño en la obra del Señor. Con esto entendemos, mis amados hermanos, que toda iglesia local, como esta y como todas, van a tener algunas deficiencias o de repente nos vamos a quedar cortos en algún área donde se tiene que corregir con doctrina y con mucha paciencia. Bueno, es precisamente lo que estaba pasando aquí. Pregunta, ¿qué no había en las iglesias de la isla de Creta? No había ancianos. Eso ya los pusimos, ¿verdad? No había pastores. No había ministros sanos en la fe. Y con esto entendemos que si en una congregación no hay ancianos y pastores sanos en la fe, podemos pensar que el resto de la congregación está en las mismas condiciones. Por lo tanto, repito, esta orden de poner ancianos calificados al ministerio en las iglesias de la isla de Creta, Tito lo tendrá que llevar a cabo, sí o sí. Una vez que el apóstol Pablo le recuerda a Tito el trabajo arduo que tenía que llevar a cabo, que es poner ancianos, poner pastores, Pablo le da una lista de virtudes donde sí o sí estas virtudes tendrían que estar en los aspirantes. El apóstol Pablo en esa lista de virtudes que tienen que tener los aspirantes, él toca 3 puntos. Número 1, el apóstol Pablo habla de cómo debe de ser la vida familiar del pastor, donde esto no excluye la conducta de su esposa e hijos, que tiene el propósito de que con su piedad adornen la doctrina del Señor. Número 2, el apóstol Pablo habla también de cómo tiene que ser el testimonio público del pastor o del anciano. Y número 3, el apóstol Pablo habla cómo tiene que tener la formación teológica del pastor. Es decir, esto habla de la forma como el pastor tiene que tener la capacidad dada por Dios para manejar las escrituras con precisión. Esperemos que los ancianos que están en esta iglesia local lo estemos llevando a cabo. O estemos tratando. Amén, hermanos. Amén. Está pegando duro el calor, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a ver en estos versos si es que acabamos el día de hoy? Si no, nos vamos a quedar en algunos por ahí. Vamos a ver 6 cosas. Número 1, en el verso 1, Pablo le insta a Tito que predique la sana doctrina. Número 2, en el verso 2, Pablo hace uso de una repetición nuevamente acerca del testimonio público de los ancianos. Número 3, del verso 3 al verso 5, Pablo le habla a ancianas, no como pastoras, sino como mujeres piadosas dentro de la congregación. Número 4, del verso 6 al verso 7, se le habla a los jóvenes. Número 5, del verso 8 al verso 10, le habla a los siervos en el sentido laboral. Y número 6, del verso 11 al verso 15, le habla a todos de una manera general. Mira lo que dice el verso 1, donde Pablo le insta a Tito que predique la sana doctrina. ¿Vamos a ir, hermanos? Verso 1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué, hermanos? Doctrina. Amén. Mis hermanos, tristemente, en los tiempos que vivimos hoy, una encuesta arrojó que la mayor parte de los cristianos, de una manera general, desconocen lo que es la sana doctrina. Tanto es así que si nosotros hiciéramos una encuesta en este pequeño recinto entre nosotros preguntando ¿qué es la sana doctrina? Mis hermanos, no sé si quizá nos llevaríamos una triste sorpresa. Puede ser que sí. Repito, si hiciéramos una encuesta en este recinto entre nosotros preguntando qué es la sana doctrina,
no sé si quizás nos llevemos una triste y desafortunada sorpresa. ¿Por qué? Porque para el tiempo que llevamos de cristianos, ¿cuántos? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 2 años. Yo soy cristiano desde hace 20 años. Yo soy cristiano desde hace 5 años. Muchas veces, quizás no sabemos lo que es la sana doctrina. Y eso es lamentable. Pablo le insta a Tito no solamente que establezca ancianos sanos en la fe, sino también que predique, enseñe, modele con su vida la sana doctrina. Es decir, ante el daño, ante la deficiencia, ante la carencia, ante la decadencia, ante la falta de ministros sanos, no solamente en el tiempo en que se escribe esta carta, sino en el tiempo de hoy, Pablo le dice a Tito, pero tú. Es decir, si otros no quieren, pero tú. Si otros no lo hacen, pero tú. Si a otros no les interesa, pero tú. Si otros no buscan, si otros no predican, pero tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pregunta. En los contextos de esta carta, ¿qué estaban enseñando aquellas personas que habían tomado lugares de enseñanza? Hablaban vanidades, engañaban a la gente, trastornaban casas enteras o familias enteras, enseñaban por ganancia deshonesta, enseñaban, como dice Pablo, lo que no conviene, profesaban ser sabios, pero con los hechos lo negaban. Tenían mentes corrompidas, predicaban un evangelio de obras a los cuales Pablo le dice a estos, es necesario censurándoles, tapándoles la boca. Es decir, toda esa clase de enseñanza, mis amados hermanos, que estaban trayendo los falsos maestros, estaban trayendo un daño terrible a las iglesias de Creta. Por tanto, Pablo le dice a Tito, si otros no quieren, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mis hermanos, la salud doctrinal en una iglesia no debe de ser negociable. La salud doctrinal en una iglesia debe de ser una de las prioridades de los pastores y miembros. Y es por eso que Pablo le insta, le ordena a Tito diciendo, pero tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Bueno, lo que estamos tratando de hacer en este lugar. Tratando, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿qué significa sana doctrina? La palabra sana en griego es jugiano, que significa algo incorrupto, algo libre de error, algo que trae salud, algo que da crecimiento. ¿Qué significa doctrina? Doctrina viene del griego didascalía, que significa enseñanza o instrucción. Entonces, ¿qué es sana doctrina? Sana doctrina, mis amados hermanos, es una enseñanza incorrupta que trae salud espiritual a la persona que lo escucha. Sana doctrina hace referencia a un estilo de vida saludable contrario al pecado. Sana doctrina produce un estilo de vida de pureza. Sana doctrina produce que reflejemos nosotros el carácter de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, una iglesia de sana doctrina o bíblica se preocupa más por la enseñanza bíblica que por los eventos que pueda haber. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que estás en una iglesia de sana doctrina? Número uno, que en los sermones que se dan en esa congregación siempre le están dando la gloria a Dios. No a los hombres, no a los ministerios, sino a Dios. Número dos, que la centralidad de la iglesia sea Cristo y no los hombres. Y número tres, que en ese lugar se amoneste el pecado constantemente. Amén. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Pero tú predica
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora mire lo que produce la sana doctrina y da una lista el apóstol Pablo aquí. Así que si tú estás escuchando sana doctrina, estas evidencias, mis amados hermanos, se nos tendrían que ver en nosotros en nuestro diario vivir. Verso 2. El apóstol Pablo hace una repetición acerca del testimonio de los ancianos. ¿Estamos ahí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mis hermanos, yo no sé si este verso, Pablo tiene toda la intención de volver a recordar algo que ya les había venido diciendo en los pasajes anteriores acerca del testimonio público de los ancianos, ya que en los contextos les habló de la vida familiar, del testimonio público y de la formación teológica que tiene que tener un predicador. Pablo en este verso le recuerda a Tito 6 aspectos que tiene que tener un anciano, como decir, para que no se te olvide cómo deben de ser los ancianos. Te vuelvo a recordar las virtudes de aquellos aspirantes o aquellos que quieren predicar la palabra del Señor. Número 1, que sean sobrios. Así dice, ¿verdad, hermano? Que sean aquí, sean en su casa y sean donde quiera que estén. ¿Qué es sobrio? Se traduce como alguien en griego, mire bien, se traduce como alguien en el griego que tiene la cabeza fría. En el sentido donde tal persona no se deja llevar por emociones, distracciones a la hora de tomar decisiones. Que sigue diciendo que sea serio. Amén. Aquí no está hablando de alguien que tiene cara de limón. No habla de tal. Serio en el aspecto de que las cosas del Señor para este anciano son primordiales. No son un juego. Le pone disposición, diligencia y habla también de honestidad. Pablo dice que los ancianos sean honestos, que sean serios a la hora de servir. No que digan un día sirvo al Señor, al otro día no, tengo una prueba, ya no. Serios. Sigue diciendo que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es decir, repito, al parecer, en esa existencia del apóstol Pablo a Tito, con esto vemos, mis amados hermanos, que para que podamos tener una iglesia sana, mire bien, debemos de comenzar con el liderazgo, con los que sirven. Amén, hermano. Ahora, mire bien. Del verso 4 en adelante, el apóstol Pablo ahora le habla a ancianas. No como pastoras, porque no hay pastorado femenino, sino como mujeres experimentadas dentro de la obra del Señor. Y mira lo que dice el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. ¿Qué sigue diciendo, hermanas? ¿Están leyendo su Biblia? Sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La versión lenguaje actual dice, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben de ser chismosas. Yo sé que aquí no hay ninguna. Sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres jóvenes.
enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También debe de enseñar a pensar bien lo que van a hacer, a ser dueñas de sí mismas, a atender a su familia y a sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Mire, mis amadas hermanas, joyas del Señor, lo que produce la sana doctrina en sus vidas. Mis hermanos, es interesante que el apóstol Pablo no solamente le pide a Tito que a la hora de ordenar ancianos en estas iglesias de Creta sean hombres sanos en la fe, sino que ahora en estos versos en adelante, Pablo aborda cómo debe de ser la vida de las ancianas, donde, repito, no habla de ancianas como pastoras, porque el pastorado femenino no es bíblico, sino que habla de ancianas de edad, de las cuales deben demostrar su piedad y ser ejemplo. Algunos comentaristas interpretan que cuando Pablo le habla a ancianas, le está hablando a las esposas de los ancianos. Otros interpretan que cuando le habla a las ancianas, le habla a todas aquellas hermanas que están un poco avanzadas de edad y ya llevan un recorrido en el Evangelio. Sin embargo, lo que sí es cierto, mis hermanos, es que este llamado que se les hace a estas hermanas de una manera general, a las hermanas de las iglesias de Creta, Pablo menciona 7 aspectos que estas mujeres cristianas deben de considerar. Y no solamente estas hermanas de las iglesias de Creta, sino también las que estamos en este lugar. Pregunta: ¿de qué nos hablan estos pasajes cuando Pablo habla de la mujer en la iglesia local, donde a la vez las mujeres maduras deben de ser ejemplo con las mujeres jóvenes? ¿De qué habla? Él nombra 7 aspectos. Porque la pregunta que les voy a hacer yo en esta tarde es, mis hermanas, es: las mujeres maduras, y no voy a pedir que levanten sus manos, las mujeres maduras en la fe, ¿son ejemplo para las mujeres jóvenes? Porque eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué nos hablan estos pasajes? Estos pasajes nos hablan de algunos aspectos acerca de cómo debe de conducirse la mujer en la iglesia local. ¿Cuáles aspectos son? Número 1, nos habla de la actitud de la mujer en la iglesia local. Número 2, nos habla de la apariencia de la mujer en la iglesia local. Número 3, nos habla de la función de la mujer en la iglesia local. Y número 4, nos habla de la contribución de la mujer en la iglesia local. Y no es culto de damas, es una serie expositiva que hablamos texto por texto. Así que, mis amados hermanos, ¿de qué nos hablan estos pasajes? Número 1, la actitud de la mujer en la iglesia local. Hermanas, la actitud. Amén. Número 2, la apariencia de la mujer en la iglesia local. Número 3, la función de la mujer en la iglesia local. Y número 4, la contribución de la mujer en la iglesia local. Dice el verso 3. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Amén. ¿Qué es esto? Esto es la actitud y la apariencia de la mujer en la iglesia local. Amadas hermanas, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo cuando le dice que las ancianas o mujeres maduras sean reverentes en su porte? Mire bien, esto habla no solo de la forma como se comportan, sino también cómo se visten. También calladas todas. Es decir, ser reverente en su porte habla de la actitud de la mujer en la iglesia local. Ser reverente en su porte habla de cómo las mujeres entre sí se relacionan.
Ser reverentes en su porte habla de cómo las mujeres, a la hora de tener roces, que casi no los tienen, a la hora de tener diferencias entre las mujeres, que es muy raro que pase eso, habla de cómo lo manejan. Desafortunadamente en las iglesias locales, entre las hermanitas, las veo gozosas. Muchas veces entre ustedes hay muchos roces y diferencias. Bueno, ¿cómo lo van a manejar? Ser reverentes en su porte, esto habla también de la forma como ustedes se presentan en el culto público, aún hasta en su forma de vestir, en sus atuendos. Yo sé que quizá alguna hermana me va a sacar 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Dios no mira lo que mira el hombre, sino el corazón. Mis hermanas, a la hora de vestir, usted no puede aplicar lo que dice 1 Samuel capítulo 16, verso 7, donde dice: no mire su parecer, ni lo grande que es de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. A la hora de vestirse, usted no puede aplicar ese texto para usted. Porque están escogiendo a un rey, y usted no es ni rey, ni David. ¿A qué estén calladas? Por algunos años, amados hermanos, yo he escuchado que algunas hermanas aplican este pasaje para justificar su mala, pésima y provocativa vestimenta. Sin embargo, en el contexto de 1 Samuel capítulo 17 habla de cómo el Señor está escogiendo a rey, está escogiendo a David para ser rey. Entonces, ¿qué aspecto debe de considerar las hermanas a la hora de presentarte en el culto público? Dice el apóstol Pablo: a ser reverentes en su porte. Repito, ¿de qué habla esto? Esto habla de la santidad de las mujeres en su conducta, en cómo se relaciona con las demás y aún hasta en su forma, cómo se viste. Repito, la palabra reverente no solamente habla de la conducta a la hora de cómo se relacionan unas con otras, donde casi no batallan, sino también, repito, hasta la forma como se presenta en el culto público. Sigue diciendo. ¿Cuál es la siguiente palabra? No, ¿qué, hermanas? No calumniadoras. Mire, mis hermanas, esta palabra es una palabra fuerte. No calumniadoras. El apóstol Pablo usa una palabra fuerte para amonestar a que las mujeres no deben de ser calumniadoras. ¿Verdad que no lo son, hermanas? Bueno, gloria a Dios. Si Pablo expone que además de que estas mujeres sean piadosas en su manera de comportarse, deben de aprender a ser discretas, donde estas mujeres deben de guardarse de andar hablando cosas que no son de las demás personas. Mis hermanas, se dice en una encuesta, mire bien, se dice en una encuesta en la iglesia cristiana de una manera general, se dice que una encuesta arrojó que aunque las mujeres son más sensibles, porque sí lo son, ante las necesidades de la familia, porque sí son, ¿verdad? Son las que más se preocupan, son las más sensibles. Ante las necesidades de la familia, son las más propensas en caer en chismorreo, comadreo y rumoreo. Donde Pablo usa una palabra muy fuerte para este problema. ¿Qué palabra usa el apóstol Pablo para la calumnia? Del griego diabolos.
¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo a las mujeres de la isla de Creta. Ok, hermanas, ¿verdad? No sean diablas. Pero estas son las mujeres de la isla de Creta, ¿eh? No sean calumniadoras. Porque usted sabe que la calumnia trae mucho estrago, mucha división y mucho dolor y muchos problemas. Eso es lo que produce la sana doctrina, que las mujeres no sean calumniadoras. Sigue diciendo, no esclavas del vino. Sabemos el contexto de cómo el apóstol Pablo lo está diciendo, mas sin embargo lo podemos aplicar a los excesos de los cuales todo tipo de vicio en que pueda caer alguna mujer. Porque sabe que las mujeres, las hermanas caen en vicios también. No precisamente del vino, pero en el vicio de las redes sociales. ¿Sí, hermanas? Están en el teléfono ahí, está. Y no solamente las mujeres, sino los varones también. Sigue diciendo, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén, hermanas. Verso 4. Una vez que Pablo le habla a las mujeres maduras, mujeres de edad, ahora Pablo le habla a mujeres jóvenes, donde vemos claramente, mis amados hermanos, que el ministerio de la mujer es con la mujer. ¿Qué es esto? Esto es que Pablo no solamente habla de la actitud de la mujer en la iglesia local, esto es de que Pablo no solamente habla de la apariencia de la mujer en la iglesia local, sino que ahora nos habla de lo que las mujeres pueden aportar en la iglesia local, siendo ejemplo de las mujeres jóvenes. Y yo les vuelvo a hacer esa pregunta, ¿cómo ustedes, mis amadas hermanas de edad, están siendo ejemplo de las jovencitas de la iglesia? ¿Cómo están siendo ejemplo? Las que tienen 50, ¿verdad? Para las que tienen 30 y las que tienen 30 para las que tienen 18. Hermana, ninguna se escapa aquí. Amén, sí. Sigue diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén, hermanas. Se supone que las mujeres maduras deben de enseñar a las mujeres jóvenes con la palabra a ser piadosas, no solamente a través de la enseñanza bíblica, sino con el ejemplo. Mire que Pablo pone un estándar de consagración ahí para las mujeres maduras. ¿Cómo tú, hermana de 50, de 40, estás enseñando con tu ejemplo a las mujeres jóvenes? Porque, repito, se supone que las mujeres maduras deben de enseñar a las mujeres jóvenes a ser piadosas, no solamente a través de la enseñanza bíblica, sino con el ejemplo. Pregunta, hermanas maduras en la fe, hermanas sanas en la fe, hermanas de 50 años para arriba, o de 49, de 48. ¿Cómo están enseñando a las mujeres jóvenes con su conducta? ¿Cómo? Mire que aquí hay algunas jovencitas, ¿verdad? Tenemos 3 Génesis en esta iglesia local. Génesis mi hija, Génesis y otra joven, 2 jovencitas se llaman Génesis. ¿Cómo les estamos enseñando a las hermanas, a estas mujeres jovencitas? ¿Qué es esto? Esto es que el ministerio de la mujer se da con la mujer. Esto es la función que tiene la mujer dentro de la iglesia local. Esto es que el ministerio que debe desarrollar la mujer es con la mujer, no solamente en la iglesia, sino también en casa. Amén. Sigue diciendo, a ser prudentes, verso 5. A ser prudentes.
Alguien que se domina a sí mismo, alguien que controla sus emociones y pasiones, su enojo, su mal carácter. Sigue diciendo, buenas, sujetas a sus maridos. Dice, a ser prudentes, verso 5, a ser prudentes, castas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanas? Castas. Es decir, como la mujer joven tiene la tentación de mostrar su juventud, Pablo expone que ésta la puede llevar a la falta de pureza, tanto que su forma de vestir puede convertirse en impura, mostrando la figura de su cuerpo. Usted no tiene que andar mostrando la figura de su cuerpo, menos en el culto público. Por lo tanto, las mujeres maduras deben demostrar ser castas a la hora de vestirse para ser ejemplo de las jóvenes. Sigue diciendo, cuidadosas de su casa, sí, hacendosas en el hogar, que levanten su cuarto. Y se me queda viendo Génesis. Levanta, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. Buenas, sigue diciendo buenas, que habla de amabilidad. ¿Y qué más sigue, hermanos? Verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Yo sé que esto les cuesta a las hermanas, ¿verdad? Sujetarse a los esposos. Sujetas a sus maridos. Amén. Esto habla del orden de Dios. Esto habla de dejar que el varón tome el liderazgo de su hogar. Usted, mi hermana, no es la cabeza de su hogar, es su esposo. Sí, es amén. Usted es ayuda idónea. Amén, amén. Espero que las mujeres dijeran, amén, pastor. Un predicador de sana doctrina dice que qué difícil sería, escuche bien, que qué difícil sería ir en un avión donde el copiloto quiere pelear con el piloto queriéndole quitar el control del avión. ¿Usted se subiría en un avión así? ¿Se subiría? ¿O usted sabe que el copiloto le quiere quitar y pelea por el control del avión? Bueno, de la misma manera, cuando una esposa quiere tomar el control del liderazgo de su matrimonio, es como ese avión que está en peligro de caerse. Sí, es amén. Sabemos que hay mujeres más inteligentes, con más capacidades, pero es un orden que Dios puso. Bueno, Pablo dice que las mujeres se sujeten a sus esposos. Amén. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pues, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos la actitud de la mujer en la iglesia local, vemos la apariencia de la mujer en la iglesia local y vemos lo que puede aportar la mujer en la iglesia local. Amén. Verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que graden en todo, y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mis hermanos, ¿qué produce la sana doctrina? Todo esto que acabamos de leer. Se supone que si usted está escuchando sana doctrina, culto tras culto, servicio tras servicio, esto tendría que producir en nosotros. Sí, es amén. Amén. Póngase de pie. A manera de aplicación.
Seguimos el próximo domingo. Manera de aplicación. Las mujeres maduras de esta iglesia local están siendo ejemplo de las mujeres jóvenes en conducta, apariencia y sujetándose a sus esposos. Manera de aplicación, los ancianos están alcanzando estas virtudes que muestran una iglesia sana. Pidámosle al Señor que nos ayude, amados hermanos.